Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor a través del mensaje, ¿cierto?, de las Escrituras, y dando gracias también al Espíritu Santo que siempre nos asiste para que podamos, ¿cierto?, fortalecernos, cada uno de nosotros, y poder predicar el mensaje de nuestro Señor. Amén. Vamos a ir inmediatamente a lo que Dios ha preparado, ¿cierto?, para nosotros, y vamos a edificarnos. Amén. La palabra está en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer. Dice así: Él nos salvó, no fue en virtud de obra de justicia que hubiéramos hecho, sino basado en su misericordia. Él lo hizo por medio del renacer, del lavamiento, de la renovación producida por el Ruach HaKodesh. Amén. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios salvos, ¿cierto? Hay palabras que no las usamos mucho y que están escritas en la Biblia, que tienen que ver con la regeneración. Y esta regeneración tiene que ver con el nacer de nuevo. Es el nacer de nuevo. Aplicamos más esa palabra a nuestra vida y como que es más conocida para nosotros. Nacer de nuevo y dejar las obras de la carne por el fruto del Espíritu, lo que habla el libro de Gálatas, capítulo 5. Aquí nosotros hemos leído el libro de Tito, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 5, y tiene un propósito este libro que a Tito, ¿cierto? Pablo mismo, escribiendo esta carta a Tito, le da una responsabilidad de supervisar las iglesias que están en la isla de Creta. Y le dice Pablo a Tito que Él nos salvó. Él nos salvó. ¿Quién nos salvó? Nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, el Señor suyo, el Señor mío, que todos aquellos que han aceptado a Él nos salvó. Y nos salvó también conforme a su misericordia. La salvación no es un resultado de obra o esfuerzos humanos. No es lo que nosotros hayamos hecho o no hayamos hecho, sino que fue por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de esto del lavamiento, que Él nos salvó, hay una regeneración, un nacer de nuevo. Es un lavamiento espiritual que ocurre en la vida por medio del Espíritu Santo. Va ocurriendo esta regeneración progresiva. Es un proceso de cada uno de nosotros, día a día, a través del Espíritu Santo que nos ayuda, ¿cierto? Nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando somos débiles, dice la Escritura, nos hacemos fuertes en el poder de Dios. Y es un nuevo nacimiento, un nuevo renacer. Por eso se llama la palabra renacer. Nicodemo, ¿cierto?, le pregunta a Yahshua cómo puede un hombre ya siendo viejo, ¿cierto?, nacer de nuevo, meterse en el vientre de su madre. Es que no entendía, ¿cierto? Y muchos tampoco entienden cuando la Biblia nos habla de esta manera. Está hablando de un nacimiento espiritual, nuevo. Es una restauración de nuestra vida,
es una transformación, es un cambio de corazón y de vida. Él nos va cambiando, ¿cierto? Cuando les hablo a Tito, le dice, para redimirnos de toda violación a la ley. Entonces, aquí yo estoy leyendo Tito 2.14, para que usted también se fije en la Biblia. Tito 2.14, aquí nos habla, ¿cierto? Esta palabra dice, para redimirnos de toda violación de la ley. Está muy claro, el Mesías Yahshua, nuestro Señor, no murió para redimirnos de la ley, sino para redimirnos de las transgresiones que resultaban de violar la ley. Entonces, nosotros vemos que Yahshua se dio por nosotros. Él vino a cumplir la ley. A través de Cristo nosotros, ¿cierto? También cumplimos la ley de Dios, a través de nuestro Señor. Entonces vemos que la muerte voluntaria de nuestro Señor tomó el lugar del pecador, aunque él estaba sin pecado, pero él tomó el lugar del pecador, para que cada uno de nosotros podamos recibir esta nueva vida, ¿cierto? Este nuevo renacer. Y dice la Biblia que entregó su vida en rescate por el mundo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Fue un sacrificio voluntario y para salvar a la humanidad, para salvarla de la esclavitud del pecado. Entonces, esa es la confianza, amados, que nosotros tenemos en Yahshua, la confianza que tenemos en nuestro Señor, que ya hemos sido justificados. Y la justificación tiene que ver con una declaración no culpable, ¿cierto? Cuando nos declara inocente, porque estábamos acusados, ¿cierto? Por el pecado. El hecho de no aceptar a Cristo ya es pecado, de no aceptar, ¿cierto?, la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando en la corte el juez declara inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta. Eso es lo que hace nuestro Señor también. Nosotros le entregamos nuestros pecados al Señor y Él nos perdona. Entonces, legalmente, es como si la persona nunca hubiera sido acusada. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia del Señor. Cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes, ¿cierto?, del pecado. En este caso, si hay una persona que estaba en delito, con delitos penales, ¿cierto?, se le perdona todos esos delitos. Desde la perspectiva de Dios, es como si nunca hubiéramos pecado. El hombre, ¿cierto?, el hombre siempre juzga al hombre, pero lo puede condenar también al hombre. Pero Dios, cuando nosotros le confesamos y creemos en Él, Él nos perdona. En los tiempos, amada iglesia, en los tiempos del Antiguo Testamento, una persona con deuda podía venderla como esclavo, pero luego dice que venía el pariente más cercano y podía salvarla de esa esclavitud comprando su libertad. Y Yahshua, nuestro Señor, compró nuestra libertad y eso lo hizo con un precio, y ese precio fue su vida. El sacrificio se dio a sí mismo, dice la Biblia, por nuestros pecados, para librarnos, ¿cierto?, del presente siglo, para salvarnos ¿de qué? De un sistema del mundo presente.
y en obediencia a la voluntad de Yahweh, nuestro Padre, para salvarnos. Y fue por medio de la muerte de nuestro Señor. Hemos sido salvados del poder, de este poder del mundo malvado, porque hay una decadencia espiritual en el mundo que está gobernado por Satanás, llena de crueldad. Usted ve las noticias y ve usted cómo tanta crueldad hay. No encuentra una noticia que sea buena. Hay tragedia, hay tentación, hay decepción. Por eso es que cuando Pablo le habla a Gálatas, dice, quien murió por nuestros pecados, Jesucristo murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos salvarnos de este malvado sistema del mundo presente en obediencia a la voluntad de Yahweh nuestro Padre. A Él sea la gloria por siempre, amados hermanos, por siempre. Amén. Amén. A Él sea la gloria. A Él tenemos que darle la gloria por siempre porque nos ha salvado. Y como dice Pablo también a Tito, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Yahshua Hamashiach, humano, el mismo, que lo habla en Tito capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Yahweh y la humanidad. Yahshua Hamashiach, humano, el mismo. Él se despojó de su gloria para que pudiéramos nosotros alcanzar la salvación. No hay otro que no sea el Rey de Reyes. No hay otro que sea mediador entre nosotros y el Padre. Esto también incluye, amados hermanos, a la iglesia o a los judíos ortodoxos. Cuando hablamos de los ortodoxos, ellos no tienen mediador. ¿Por qué no tienen mediador? Porque los ortodoxos, ¿cierto? Ellos tienen como mediador a la Virgen, los marianos que se les llama. Tienen la intercesora, a la Virgen. Entonces ellos no tienen mediador. Tienen santos, tienen ídolos. ¿Cómo podría ser? Tiene que pensar, amados hermanos, cómo una imagen podría ser un mediador. Una imagen hecha por el mismo hombre no es un mediador. Los cristos griegos, ¿cierto? Como mediadores, muchos hacen cristos griegos, pero Dios es un Dios vivo, amado, que está con nosotros. Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Su presencia, su Espíritu está con nosotros constantemente. Él es nuestro mediador. Es tan sencillo como esto. El que no obedezca al Padre no ama a Yahshua, no ama al Señor. Y por tanto no tiene un mediador. Solo una persona, amados hermanos, en el universo puede pararse entre nosotros y el Padre y unirnos otra vez. Yahshua Hamashiach, nuestro Señor, que es Dios y hombre al mismo tiempo. Estos son misterios, amados. Como Dios mismo se despojó de su gloria, ¿cierto? Para hacerse semejante a los hombres en su encarnación. Por eso Pablo decía, no os conforméis, no se conformen a este siglo, no se conformen a los patrones que tiene este mundo. Permanezcan, ¿cierto? Permitiendo que las mentes de ustedes sean renovadas, que sus mentes sean renovadas. No se conformen dice, no se conformen a los patrones de este mundo. El mundo tiene un sistema y el mundo, el que no tiene, ¿cierto? Un mediador, el que no tiene a Cristo, sigue el sistema de este mundo. Todos aquellos que no tienen un mediador, que es Yahshua Hamashiach, nuestro Señor y Salvador, está siguiendo este sistema de este mundo, el sistema de este siglo. Los salvos hemos tenido un llamado. Y no podemos estar, ¿cierto?, conforme a la conducta y a la costumbre de este mundo. El mundo tiene una costumbre, tiene una conducta.
cuando Dios nos transforma, ¿cierto? Dejamos todas esas costumbres mundanas que por lo general, amados, son egocéntricas, son corruptas. Entonces, por eso que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que Pablo está diciendo, ¿cierto? En este libro de Romanos 12, versículo 2, que nos exhorta a salir de las cosas del mundo, aunque estamos en el mundo, ¿cierto? Dice la Biblia que ya no somos este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Por qué dice que ya no somos este mundo? Porque hay un, ¿cierto? Un mundo espiritual para nuestra vida, en el cual nosotros estamos siempre sumergidos, que es la palabra del Señor. Entonces Pablo dice, recomiendo que ustedes lean estas palabras, dice, en otras palabras, no se conformen a los patrones de este mundo, permanezcan permitiendo que la mente de ustedes sean renovada para que así sepan lo que Dios quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Lo único que limpia y renueva la mente y nos protege del adversario, ¿cierto? Del príncipe de este mundo, que Satanás es el diablo. Satán es la ley de Dios. La ley de Dios, Pablo decía, es la Torá, es la ley de Dios. Es la ley de Dios que nos hace cambiar. Las costumbres, amados, las costumbres de este mundo son el orgullo, son la codicia, son el egoísmo, es la arrogancia. Todos son costumbres mundanas. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando hay un nuevo nacer, cuando hay una renovación, hay una reeducación, nos va reeducando a una forma de hablar totalmente diferente, no como habla el mundo, no como habla toda la gente, porque Él nos va cambiando, todo nos cambia, todo, una manera nos reorienta, nos vuelve a orientar, ¿cierto? Cuando ya estábamos despistados, ¿cierto? Desorientados. En nuestras mentes somos en verdad transformados. Es a través de la escritura, a través de la palabra. Y eso es un don de Yahweh. Pablo le dice a los Efesios, capítulo 2. Es un don de Yahweh. Versículos 8 y 10. Eso lo habla ahí. Entonces, amado, es un don de parte de Dios. Es un don inmerecido de Dios. No es un resultado de nuestro esfuerzo, sino que es un don de Dios. No es el resultado de la habilidad, no es un resultado de la elección sabia o un acto de servicio de nuestra parte. No, fue un don inmerecido. Cuando menos nosotros esperábamos, ¿cierto? Vino la predicación de la palabra del Señor a nuestra vida. Y esto fue como un regalo, es un regalo. Y cuando Dios, a través de ese don inmerecido que Dios nos entrega, nosotros buscamos servir, ayudar a otros en amor, ¿cierto? Y benevolencia. Y no es para agradarnos a nosotros mismos, sino para servir. Para servir porque Él nos llama a una misión, ¿cierto? A una misión. Si bien, amado, que ninguna acción u obra nos puede ayudar a obtener la salvación, pero la intención, amado, de Dios es que nuestra salvación resulte en obra de servicio. Nuestra salvación resulta en obra de servicio. No somos salvos para nuestro beneficio, sino para que nosotros podamos servirle a Él, para glorificarle, para edificar
amados, la iglesia para perfeccionar a los santos. Por eso Pablo, cuando habla en Efesios, él dice la tarea es de equipar, ¿cierto?, a los santos de Yahweh para la obra del servicio que edifica el cuerpo del Mashiach. O sea, Dios ha dado una responsabilidad enorme a su iglesia, es hacer discípulos a todas las naciones, edificando, perfeccionando a los santos, perfeccionándolo. Y esa perfección involucra, amada iglesia, involucra predicar, involucra enseñar, involucra sanar, nutrir, dar, administrar, edificar, etcétera. Muchas tareas más. Entonces nosotros, si tuviéramos que cumplir este mandato como individuo, podríamos salvarnos aún antes de intentarlo y sería una tarea imposible. Pero Dios nos ha llamado a ser miembro de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Algunos podemos cumplir una tarea, otros harán otra. Por eso esto no es que uno solo lo vaya a hacer. Están los dones ministeriales, pastores, maestros, evangelistas, ciertos misioneros, predicadores. Y hay otros dones que se trabajan dentro de la congregación. Entonces, todos trabajando. Esto es universal, no es solamente local, ¿cierto? Es universal. Trabajando juntos como el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí podemos expresar la plenitud en Él. Porque puede haber cristianos, ¿cierto? Aquí en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia. Todos somos hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Esto no refleja un cartel de congregación, sino que significa que estamos en el cuerpo del Mashiach, que estamos en el cuerpo de Cristo. Antiguamente éramos insensatos. La gente nos odiaba, nos odiamos unos a otros, en pasión, en placeres, ¿cierto? Y esos placeres nos llevaban a la esclavitud. Amados hermanos, la persona deja de ser libre si se deja dominar de lo que el cuerpo le pide. Por eso que cuando hablan los judíos del ejat, que tiene que ver con el cuerpo, alma y mente, es todo su ser, todo nuestro ser, que tiene que glorificar a Dios. Él nos salvó, ¿cierto? Y por medio del renacer, por medio de la renovación producida por el Espíritu Santo. Y esa renovación tiene que ver con la restauración, nos va restaurando, nos va transformando, un cambio de vida, ¿cierto? Pablo decía que Dios nos derramó a nosotros generosamente. Él derramó generosamente. Él lo hizo para que por su misericordia pudiéramos ser considerados justificados por Dios y viniéramos a ser herederos de acuerdo a la esperanza de vida eterna. Entonces Pablo decía, puedes confiar en lo que te acabo de decir y quiero que hables con confianza acerca de estas cosas para que los que han puesto su confianza en Dios se apliquen a hacer buenas obras. Y estas son buenas en ella misma, valiosas para la comunidad. Entonces, el hacerse salvo es que se reconoce a Yahshua como Señor, su obra de salvación en nuestra vida. Es un nacer de nuevo. Ganamos la vida eterna con todos sus tesoros, ¿cierto? Y viene esa renovación regeneradora del Espíritu Santo continuamente que va renovando nuestros corazones. Nada de esto tiene lugar por haberlo ganado o por haberlo merecido. Todo esto, amados hermanos, amada iglesia, es un regalo de Dios. Entonces, cuando hay un nacimiento nuevo, Pablo le decía a Tito que teníamos que evitar muchas cosas. Hay cosas que nosotros como cristianos,
como santos, ¿cierto? Como llamados, y como hemos sido llamados a una nueva vida, tenemos que evitar, ¿cierto? Las controversias, la genealogía, las peleas de la ley. Parece que era común, ¿cierto? Antiguamente también pelear acerca de la ley. Hoy día estamos casi en lo mismo, algunos peleando, discutiendo por tontería. Entonces lo que Pablo le dice a Tito, no presten atención a las leyendas de nuestros antepasados. No te enojes, no pelees con nadie solo por hablar de la ley de Moisés. Entonces habían discusiones, ¿cierto?, acerca de la ley de Moisés. Discusiones que eran inútiles, y esas discusiones, amados hermanos, no llegaban a ningún lado. Evita las controversias estúpidas, decía Pablo a Tito. El mensaje, amado, el mensaje que Pablo le estaba dando a Tito, que la conducta de un salvo es que en todo tiempo y lugar no tiene que avergonzarse del evangelio, ¿cierto? Los que son llamados, los dirigentes, deben comportarse con responsabilidad, dar el ejemplo, porque la falsa doctrina muchas veces son peligro a la congregación. Tiene la responsabilidad los que están por delante de transmitir las verdades del evangelio de Yahshua. Por eso Pablo decía, amonesta una y otra vez a personas que causan divisiones y no tengan nada que ver con él, deséchalo. Una persona debía ser amonestada cuando estaba causando división. Esta amonestación tampoco debía ser una acción dura, sino que debía tener tender a corregir, ¿cierto? A corregir la naturaleza de la persona, a buscar una restauración, buscar una comunión que pudiera orientar a esa persona. Un hombre que causa divisiones o una persona que causa división es alguien que sigue su criterio personal sin considerar a los demás. El evangelio, ¿cierto?, tiene el propósito de predicar a otro, de ayudarlo, de instruir, levantar. Ese es el propósito del evangelio. El evangelio es amor. Entonces, esas personas que causan divisiones son personas que son caprichosas, y esto amenaza a la asamblea, a la congregación. Entonces, estos individuos debían ser corregidos, y si no hacía caso, era echado del campamento. Antiguamente los judíos los echaban hasta que regresaban, ¿cierto?, arrepentidos de los pecados propios, pero con profundidad y con sinceridad. Arrepentirse. Y eso es lo que busca el Señor. Busca personas que lo busquen, ¿cierto?, con sinceridad, con un corazón compungido delante de Dios. Que haya un cambio real. Entonces, amado, el Espíritu Santo está con nosotros. Y por lo tanto, yo le invito a usted en esta noche, a que tenga un nacimiento nuevo. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, dejar de estar en la obra de la carne, sino que nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo, el que va a ir haciendo un lavamiento de su alma. Si usted tiene alguna necesidad en esta noche, vamos a orar, vamos a buscar la dirección del Señor, y creo con certeza y convicción de que Dios puede ayudar su vida. Su presencia poderosa, su amor eterno, se puede derramar en su corazón.
Ore ahí donde está usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por este mensaje que nos ha edificado nuestra vida, ha edificado a mis hermanos, ha tocado a aquellos que tienen, cierto, una esperanza de un renacer en su vida, nacer de nuevo. Señor, tócale sus corazones, sus vidas, para que ellos puedan aceptarte, Señor, para que ellos puedan ser renovados por tu Espíritu Santo. En esta noche yo te pido, Señor, por los que se enfermos, tócale, Señor, para que ellos puedan ser sanados, por aquellos que tienen problemas, por aquellos que están en las cárceles, por aquellos que están, Señor, en los hospitales, aquellos que están en sus camas. Tócale, Jesús, Espíritu Santo. Creemos, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, en tu naturaleza divina. Gracias por esta palabra, porque puede edificar nuestra vida y nos hace fortalecer nuestras debilidades a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Perdona los pecados, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No los dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Damos gracias al Señor por este momento que hemos tenido en el mensaje de la palabra del Señor. Y estaremos el próximo lunes a la misma hora, a las 20 horas, ¿cierto? Nuevamente con otro mensaje del Señor. Si usted quiere escribir, lo puede hacer. Estaremos orando por usted. Si usted quiere compartir el programa, lo puede hacer con sus vecinos, con sus amigos. Y poner un like. Es una forma también de ayudarnos mutuamente en el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga grandemente y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Amén.